que ojalá pues aprovechemos al máximo, exprimamos al máximo al profe que viene de Medellín a capacitar, y pues para que quedemos con unos muy buenos insumos de organizar nuestro PEI, nuestro proyecto educativo institucional, y nuestro PA, proyecto educativo afro. Entonces, aprovéchenlo. Ayer les decía a los profes que la próxima semana arrancamos con tecnología y vamos a trabajar con inteligencia artificial, que sería muy bueno también que delegáramos docentes claves para el tema. Y próximamente les voy a enviar la información de la capacitación en lectoescritura. Queremos, desde nuestro sentir del área de calidad, que es la que yo coordino, para mí es muy importante, yo les decía a ustedes ayer, que el tema de la lectoescritura es muy importante porque es como la base para el resto de las áreas. Y, a mí me gustaría, y lo que yo quiero es, invitar y convocar bachillerato, pero que la primaria también se integre, ¿sí? Que nuestros docentes de primaria aprovechen también las capacitaciones. Miren, yo a veces recibo cartas, recibo solicitudes de docentes que digo, wow, son los docentes que nos están capacitando a nuestros niños, unos horrores de ortografía, ¿sí? Yo siempre les he dicho, y con los días del maestro que me dirijo a ustedes, yo siempre le doy las gracias a mi profesora de español de primaria, porque siento que quedé con muy buenas bases ortográficos, y es esencial, porque si usted coloca mal una coma, mal un punto, y coloca mal una tilde, todo cambia, todo cambia. Y cuando nosotros no podemos leer, no podemos hacer ningún otro ejercicio matemático, de química, de economía. Cuando estudiamos en la universidad empezamos a trinar. Entonces, es muy importante, invitemos al coordinador para que nos tenga en cuenta a nuestra directora, nuestra rectora, los de La Esperanza no bajaron hoy, que tienen algo allá arriba en su montaña. Entonces, yo les voy a escribirle a los coordinadores y al grupo de rectores. El secretario ya envió las convocatorias hace mucho rato, sino que como él envía tantas cartas, me imagino que de pronto no se han dado cuenta. Pero entonces yo, personalmente, les voy a acordar, como les hice con lo de esta semana, ¿vale? Entonces, agradecerles la disposición, porque solamente escogimos 6 instituciones, y son ustedes, me falta una, ¿cierto? La Esperanza se excusó hoy, la Agustina falta. Ok. Vale, entonces yo les escribo para acordarles, porque ya la convocatoria está en los grupos. Pero como hace rato, yo vuelvo y les escribo. Ya, de aquí al viernes les escribo para el tema de inteligencia artificial. Igual ya varios rectores me están preguntando para que designen su docente. En el área de lectoescritura vamos a hacer la capacitación, no va a ser la semana completa, la vamos a hacer en varias semanas para no sacar los docentes por completo de las instituciones, y al final vamos a hacer un seminario que es certificado. ¿Vale? De a 2 días cada semana. Yo no me acostumbré a hablar. Vale, entonces bienvenidos y aprovechen las capacitaciones, pregunten y traten de no quedarse con las dudas, porque la idea es que ustedes organicen su proyecto educativo, lo mejoren, y ya estamos programando y planeando para el próximo año trabajar manuales de convivencia, que también es muy importante, porque las normas cambian y las situaciones cambian, ¿vale? Entonces, aprovechen este resto de días que tienen de capacitación. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Mire todo lo que hay. No asuman esto como trabajo. Cito a Gabriel García Márquez, aunque también esté pasando de moda ya. Lo mejor que le puede pasar a una persona es que le paguen por hacer lo que le gusta. Lo mejor que le puede pasar a una persona es que le paguen por hacer lo que le gusta.
Y entonces, todo el mejor condimento, miro la señora, miro la abuela, el mejor condimento es el gusto, es la sazón, es la alegría, es el entusiasmo, es la energía que uno le pone para hacer las cosas. Y cuando uno le pone esa energía positiva, casi todas las cosas salen. Y si no salen, uno aprende de ellas. Entonces, de todas maneras, funciona. Voy a seguir entonces mostrándoles esta caja de herramientas. Decía que aquí tenía la ficha número 5. Presten atención a la ficha número 5. Es el contenido del PIR actualizado 2025-2030. Ustedes van a comenzar ya a manejar un anexo. El PIR ahí está, y el pasado no lo vamos a modificar, pero de aquí en adelante vendrán unas cosas nuevas o a unas cosas les vamos a dar prioridad. Ficha número 5. Con esto vamos a trabajar el jueves. La ficha número 6, me detengo un poquito en ella, es la bibliografía. Aquí no vamos a tener el tiempo para trabajar bibliografía de cada una de las dimensiones del PEI. Que de la dimensión de contexto, que de la dimensión de filosofía, que de la dimensión de diseño de la planeación, que de la dimensión de organización de los PEI, que de la dimensión de la pedagogía y el currículo. La que tiene que ver con la evaluación, no nos daría. Además, todo eso ha venido cambiando. Oiga, qué cantidad de libros se van quedando en desuso. No en desuso, sino en desuso. Hay un libro de Eduardo Galeano, úselo y tírelo. Cuando ese señor le interpreta el siglo XXI, es para indicar que esto va muy rápido. Porque nosotros venimos de una quietud. De lo tradicional, de lo convencional, de lo que siempre hacemos lo mismo, y como lo he hecho así, entonces así lo sigo haciendo. Y resulta que ahora nos cambian a uno, y cuando ya aprendimos uno, nos cambiaron a dos. Una palabra que usaba ayer, cuando uno se gradúa, bueno, ya tengo todas las respuestas, ahora sí soy licenciado, ahora sí soy un magíster. Mentira, cambiaron las preguntas. Entonces tiene que volver a responder las nuevas preguntas. Esa es una frase que se le atribuye a Mario, se me escapa el apellido. Bueno, traigo aquí una bibliografía a propósito de Isabel Castillo, consultando por internet, las personas que vienen trabajando, comunidades indígenas y negritudes, es esta señora en la Universidad del Cauca. Y le rescaté aquí unas 9 ponencias, artículos, indígenas y afrodescendientes ausentes e invisibles en las políticas de la educación inicial en Colombia. Dice niñez y racismo en Colombia. Cuando me metí en este artículo, es lo típico que nos pasa. El bullying no es una cosa nueva, en fin, la etnoeducación afropacífica y las pedagogías de la dignificación, tiene otro artículo, la interculturalidad y la justicia cognitiva, en fin, lo que quiero es provocarlos, que lo que necesitamos es mejorar el conocimiento del contexto, y necesitamos mejorar la forma de conocer más las personas con las que trabajamos. Y el Cauca tiene esa característica de tener tres culturas, indígena, afro y mestiza, ¿sí? Bueno, y traigo una bibliografía general, porque Quilichao no se puede quedar aquí incrustado o encerrado. Quilichao tiene que abrirse al mundo del Cauca y al mundo de Colombia y al mundo global. Entonces, ¿para dónde va América Latina? Entonces, aquí traigo gobernanza y democracia, gobernanza efectiva y desigualdad en América Latina. Y les puse ahí la dirección,
la página para que usted la mire. 5 tendencias de desarrollo en América Latina. Esto está evolucionando, esto está avanzando. Nosotros aquí en Santander de Quilichao somos de una economía primaria y de una economía secundaria en la medida en que ya tenemos algunas artesanías, algunas industrias, pero el mundo está evolucionando hacia una economía terciaria y estamos desarrollando fuertemente el comercio, los servicios, la cultura, el turismo. Entonces hay unas fuentes y unas cosas que ustedes tienen que explorar. ¿Qué más traigo aquí? El progreso pasando por el desarrollo hasta llegar al buen vivir. Este material que les traigo ahí, cuando lo miro, este material es fundamental para esta gente. El progreso no es haberme titulado, el progreso no es ya haber conseguido la casita, el progreso no es que ya acabé el año y ya me pagaron, el progreso es aprender a vivir juntos. Cuando lleguemos a eso del aprender a vivir juntos, entonces sí podemos decir, mire que entonces van cambiando las categorías. Y estamos diciendo que aprender a vivir juntos es que me entiendan y de pronto es al contrario. ¿Cómo hago yo para entender las otras personas? Si yo entiendo las otras personas, por analogía se viene que ellas me entienden a mí. Entonces ese es el punto de partida. Hay una cosa, ¿a quién no le han hecho bullying? A todo el mundo nos hacen bullying, a todos. Porque es bajito, porque es alto, porque es joven o porque es viejo. Hay gente que está hecha para hacer bullying. Y entonces hay conmigo personas que entonces hay que responder de una manera grotesca o violenta. Y la mejor forma, ahí sí funciona la indiferencia. Para que el que está haciendo el bullying se lo guarde para sí y se intoxique con él. Sigo mostrando aquí muy rápidamente. Educación y cultura no las podemos separar más. Son dos cosas que las hemos separado y es una sola. Y es primero la cultura. Entonces tengo aquí la ley 37 del 97 sobre cultura y las reformas a esta ley. Y hay una cosa muy importante. Puede que le hagan muchas críticas a este gobierno y seguramente ha cometido muchos errores. Pero una característica de este gobierno es que es progresista. Sí que es progresista. Eso no se lo podemos negar, pues, por más que queramos. Entonces, una de las cosas buenas que está haciendo es modificando el lenguaje. Y esta ley que viene ya no es la ley de cultura, sino que es una ley de transición de la cultura, de la política, de la sociedad y de las perspectivas. Entonces, cuando uno se mete en esta nueva ley, ¿y esto por qué no lo teníamos antes? Y así por el estilo. Entonces, esta es la ficha número 5. Y les decía que mi reciente libro no alcanzó a salir. Entonces les fotocopiamos la parte que me parece más importante. ¿Qué es lo que importa ahora? Ese libro tiene 6 episodios, no le puse capítulos ni le puse lecciones, me dio proponerle episodios para traer la literatura a la academia y salirnos del lenguaje de la descripción y meternos en un lenguaje coloquial. Lo que importa ahora. Entonces este capítulo es las inteligencias humanas en el siglo XXI ante los desafíos de la inteligencia artificial. Ese capítulo se les entrega aquí así, y va a haber un momento en que lo vamos a trabajar, porque hay 2 líneas clave y quiero que tomen nota de esta capacitación. Es la entrada del lenguaje socioemocional a partir de una nueva ley que está, ¿cómo se dice?, aprobada. Y yo les digo aquí, no es suficiente la educación socioemocional. Entremos en el lenguaje de las inteligencias y en el lenguaje de las inteligencias humanas. Y entre esas inteligencias hay otras
al lado de la inteligencia artificial, la inteligencia social, la inteligencia espiritual, obviamente la inteligencia emocional, y hay una inteligencia que no hemos desarrollado y que está entrando con fuerza, y es la inteligencia líquida. Un ejemplo de la política. Un político primero no se podía cambiar de un partido a otro, o un político no podía hacer una propuesta hoy y mañana hacer otra completamente contraria, porque lo considerábamos. Es más, todavía se está castigando la llamada doble militancia. Esas son interpretaciones, y son interpretaciones que las convertimos en reglas. Vamos a entrar en el concepto de multiverdad. Multiverdad. Y obviamente la inteligencia artificial, que ahí la tienen en camino, porque la inteligencia artificial va a desplazar todos los métodos pedagógicos y se va a posicionar si nosotros no nos ponemos las pilas. Sería volverle a entregar la educación a la tecnología, como nos ocurrió por allá en los años 70, y entramos en el lenguaje de las competencias que no las hemos podido sacudir. Sin más preámbulos, entremos. Vamos a darle la palabra a Víctor para que nos comparta en formato de protocolo qué hicimos ayer, para que los compañeros que llegan se den cuenta de lo trabajado. Buenos días, compañeros. Ayer primero se asentó la presentación de nosotros, del director y del escritor. La experiencia que ha tenido él desde la parte de niñez hasta ahorita que está viviendo, se volvió a querer vivir esos acontecimientos que dejó de vivir, porque todo ese proceso que vivió en todos los aspectos académicos, culturales, lúdicos, en la infraestructura, en los espacios que ha trabajado él en la experiencia como pedagogo, como escritor, nos explicó el aspecto de Santander de Quilichao, unos aspectos muy relevantes que tenemos aquí en nuestro territorio. Y cuando hablamos de territorio, estamos hablando de varios aspectos de socioeconómico de las problemáticas. Tenemos un territorio rico en el aspecto de flora, fauna, y estamos perdiendo ese don que tenemos acá, grupo étnico, indígena, afro, mestizo. Entonces, cuando ya él nos dice que tenemos que agruparnos a querer nuestro territorio, porque estamos siendo abusados de las grandes élites, ser más pobres, porque la tecnología, ¿a dónde nos lleva? Él nos decía, las generaciones que tenemos aquí, que nos dijeron de tal año a tal año, ¿cuál nos ubicamos? Hay generación silenciosa, con la educación silenciosa, de 1930 a 1966. Otra generación, que de ahí la generación silenciosa, era nomás que el educador era el rol de dar los conocimientos a las personas, a los niños. No tenían derecho a qué? A participar. La otra también decía, nomás era de transcribir, no tenía derecho a repensar, a defenderse. Pasamos a la generación X, que era en 1966, hasta, no me recuerdo aquí, hasta 1930. Era una generación ya de interés técnico, que también algunos nacieron con apenas usando la tecnología, algunas cositas que estaban
de las problemáticas, las metodologías, y que nosotros estamos buscando las características de mejoramiento, pero no avanzamos. De un país que si no mejoramos en nuestra PI o PI, no tenemos que, no llegamos nada. También, él también nos habló de la generación Babel, que también es los mundos posibles, y ya alternativas, ya metodologías de ya decir, tenemos que selección de problemas al estudiante, también por sucesos, por descubrimiento basado en preguntas, por observación, por ejemplos. Entonces, y él nos hace repensar dónde estamos. Si estamos aquí, ya no pasa nada. Si seguimos o nos seguimos capacitando, porque o cómo estamos aquí en el territorio, en la sociedad, dejamos que pase o no hacemos nada. Allá con los profesores decían, bueno, un pensamiento que decían, no, tenemos que devolvernos, pero devolvernos como qué, más capacitados, porque ahorita el socioeconómico, en la problemática que hay aquí, en todo el territorio, tenemos problemas, lo lícito y lo ilícito, y a eso es donde tenemos que llegar. A la generación que siguiente, y nos hace pensar que nos tenemos que hacer de la generación de ahorita de la inteligencia artificial. Ya estamos obsoletos nosotros, porque toda una máquina ya lo hace. Le dice, ¿cómo se prepara? Por ejemplo, él decía, las empanadas. Allá, la esencia de cómo se hace una empanada. Y tiene diferentes proveedores, diferentes dispensarios, pero hay una sola parte que la gente compra más ese producto. Así también nos hacía pensar él que nosotros somos acá también. Y el pensamiento también hacia las nuevas mercados internacionales, no es de aquí. ¿Listo? Y en conclusión, pues nos hicieron aquí, nos hizo pensar dónde estamos, para dónde vamos, qué queremos. Pongámosle un poquito de lúdica al asunto. Muy bien, el primer arrojo y hablar en público, hablar entre los compañeros, no es fácil. Bueno, conclusión. Hay que volver sobre qué es el protocolo. Hay que volver. Ustedes van a volver ahorita a mirar para cuando les toque a la segunda oportunidad, se vayan acercando más como al modelo del protocolo. Él nos hizo una síntesis del día de ayer, pero el protocolo tiene una metodología y va escrito. Es una página, por un lado y media, máximo una página por un lado, lo que llamamos los cuartillos. Porque el fin del asunto está en la capacidad de síntesis y en la capacidad de la objetividad. Y cuando va a opinar, pues lo puede opinar al final, pero después de haber registrado como lo hace. Muy bien, vamos a tener se nos fue el compañero, si podemos hacerlo el video. Pues, miren, estos valores todos están cambiando. Precisamente no entendíamos a Federico Nietzsche, y es porque él en su momento
estaba pidiendo que se revisaran todos los valores, porque los valores venían impuestos y nos negaban la individualidad, ¿sí? Nos negaban ser uno mismo, ¿sí? Y ahorita cambió, estamos en el lenguaje de ser nosotros mismos. Esos valores están cambiando todos. En esta hojita, yo revisaba acá al final cómo había alcanzado a incluir aquí algo que estamos llamando habilidades blandas. Y la leo, mire, el trabajo en grupo. La conexión intergeneracional de que nos hablaba Víctor hace un momentico. Hemos tasado la historia de la educación en 6 generaciones. Y entonces la pregunta que nos estamos haciendo ahí es, ¿a qué generación pertenecemos y para cuál generación estamos educando? Y eso está loco. Eso está loco. Entonces, mientras no entendamos esas generaciones en que está organizada la sociedad en este momentico, y nosotros no sepamos, no solamente conexión intergeneracional, el de la creatividad. Venimos del modelo, de la repetición, de lo que ya está hecho para aplicarlo, que no me obliga a pensar. Cuando tenemos ya el currículo debidamente prefabricado y simplemente vamos a desarrollarlo y es a poner a circular un contenido. Ayer hacíamos el ejercicio acá de la maquinita de caminar, que es esto. Terminamos cansados el día, pero no avanzamos. Listo. Prestémosle atención a este valor. Los líderes sociales también. La preocupación. Sí, por eso van a ver. Además, estamos hablando de 6, ahora hablamos de 6. Pero antes hablamos de 6. Yo puedo usar el servicio que estamos usando para tener la comunidad, el mismo. Lo llamamos el hecho de comunitario.
bajo el concepto de que el gobierno es una buena teoría, estoy con la línea. Por favor, ustedes van a leer la lección 19 de este mismo. Por favor, la lección 20, son 3 páginas. Imaginamos muy bien contamos para leer la cena de la comida. Lección 20. Reconocer la crisis de los tres. Lección 20. Grupo 3. Que algo solo de Internet es de vivir de la crisis. La innovación de docentes, rectores y padres de familia, empresarios de la lección 21. Lección 21 del libro. Grupo 4. Dar vida. Cuando le puse ese título a uno le gusta dar vida, crear vida y a otro quitar vida. Para dar vida, la ruta de la innovación de los PEI, la guía metodológica en el nuevo PEI y la lección 22. Y el grupo 5 corresponde a la lección 23 del mismo libro. Muy bien. Es bueno que vayan haciendo notas, porque al final de la sesión vamos a pedir a un grupo en particular que elabora el protocolo, lo que Víctor hizo ahorita, pero que hizo una inclusión y que vamos a interpretar. Démonos tiempo, 9:15. ¿Creen ustedes que a las 10 de la mañana nos damos citados para resolver la relatoría de la lectura asignada? Si el tiempo no les da para escribir, subrayen en el libro. Lo importante es que tengan la logística, la ruta de la relatoría. Estamos entrando en que tenemos que aprender a leer y aprender a escribir, porque se nos ha olvidado, porque usted no lo hace. Entonces yo estoy aquí dando pasos con ustedes. Miren que hay que leer, no es cuestión de sentarse a leer en una máquina. Eso es cuando uno coge la pena. Pero una lectura de trabajo es con un lápiz en la mano y subrayando los conceptos que no conocen. ¿Sí? Y colocando un chulito como cuando uno va por un lugar desconocido para que cuando vuelva a leer lo oriente con un chulito, una cosita, y va señalando, va rayando. Por eso leer en PDF no es muy agradable, porque uno puede sentir por eso el camino, además la vista es muy grata, ahí va apareciendo. ¿Sí? Un ejemplo de realizar los créditos. Estrenar el indicativo de descubrimiento. Vamos a ver si podemos observar, si no el padre que buscarlo y les bueno, desde la mañana para buscarlo. Estas son las cosas que uno quiere de la tecnología. Hemos hecho una planeación de toda la parte técnica, pero siempre falla algo. Pero precisamente uno tiene que estar allá dentro para... Pero afortunadamente todos tenemos buena paciencia, porque usted se puede imaginar la situación tan crítica que está en Venezuela y nosotros preocupados porque no sale el video. Bueno. No crean que lo van a hacer todos los días. Esto es, ¿cómo se dice? Esto simplemente ir abriendo caminos.
los dejo en paz para trabajar. Me reporto a las 10 de la tarde, yo voy a estar por aquí rotando, porque tengo una pregunta. Pero a las 10 de la mañana volvemos a entrar en acción el uso de la palabra, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Se puede quedar ahí, se puede ir a ocultar. Y esta hojita la que van a utilizar como guía, la ficha televisiva. Esta es la fichita que van a hacer. Entonces, búsquela ahí al lado del escritorio y a trabajar. Primero vean la ficha para dónde van y qué están pidiendo. Esto se hizo en el texto. Primero le dan la... No, sí. Es que el video viene que tiene un precio, pero ese precio no es dinero. Tienes que elegir entre llevarte el juguete o pasar más tiempo con tus papás. ¿Qué es todo esto? Tiempo con mi papá. Yo sé que cosas como estas, digamos, se pueden recuperar, pero a cambio del tiempo con mi papá, eso sí ya no se puede recuperar. Patineta. ¿Ya no quieres jugar más con tus papás? Como ellos están tan ocupados, no tienen tiempo de jugar conmigo. ¿No puedo pasar bien? No muchas veces puedo pasar tiempo con mamá. Entonces, algunas veces sí está ya, algunas. La consola. Que el tiempo que puedo pasar con mi mamá puedo jugar muchas más cosas. No me la llevo. Me gustaría pasar más tiempo con mi papá para cualquier cosa, como para leer, ver películas, jugar juegos de mesa, dormir, pasar tiempo con mi mamá. El tiempo que yo paso con mi mamá es máximo en la semana por la noche. Después de ver esto, ¿qué cambiaría? Yo sé que voy a compartir mucho más tiempo con él. No sé. Quedé sin palabras. Más tiempo para ella. Hay algún pequeño espacio que estamos dejando vacío. ¿Qué me necesita más? Pero quiero saber qué piensa mi hijo y que pues, prefiere un juguete al tiempo con sus papás porque los papás no se lo han dado. Todo puede esperar. Pero mi hijo tiene 9 años y se va a ir un día.
En la célula de la sociedad que hace de la familia comienza la decadencia. No sé en 10 años, no sé en 10 años cómo vamos a estar. Yo alcanzo a visorarlo en el libro, cuando comienzo a hablar del 2025 al 2035. Alcanzo a mirar qué va a pasar en estos próximos 10 años. ¿Sí? Las decisiones que están tomando la juventud es de ellos y es su responsabilidad, pero también en esa misma medida ellos van a tener una sociedad completamente distinta, completamente diferente a la sociedad de la generación silenciosa, de los baby boomers y de la generación X, es decir, los que tenemos a este momento entre 70 y 50 años. De ahí para abajo entra la generación la cultura digital y la cultura de las redes y comienza a cambiar todo. Y una de las cosas que ha comenzado a cambiar es el valor de la familia. Yo pienso que hay que pensar sobre la familia y cómo estamos manejando los hijos, porque de la forma como estamos manejando los hijos también no estamos manejando los estudiantes. Y de pronto ya no es la mano dura, no es la correa, no es el grito, no es el arrancazo, de pronto esas palabras bonitas del lenguaje, de pronto es aprender a conocerlos. Esos hijos nacieron con nosotros, los arrullamos y les fuimos dando cariño y alimento, cuando menos pensamos, ellos volaron, en muchos de los casos, se fueron, pero se llevaron lo mejor de nosotros, que es el aprender a vivir bien. Yo dejo ahí, entren en su trabajo. Profes, vamos a entregar 2 listados. Un listado va para nosotros como soporte y otro listado va para la Secretaría de Educación, para que tengan el favor de firmarlos. Y los nuevos que llegaron hoy, para que nos firmen el recibido del material de apoyo pedagógico, por favor.
este momento abrir un marco conceptual para repensar los proyectos educativos rurales. Abrir un marco conceptual para interpretar y construir los proyectos educativos regionales 2025-2030. Los que están ahí están. Entonces, vamos a mirar lo que hizo el profesor. El grupo 5 nos va a decir cuál es la experiencia del profesor frente a estos mundos posibles a través de los proyectos educativos regionales. Nos vamos a ir al grupo 1. Ellos nos van a contar de un ejemplo. Ellos nos van a contar, el grupo 1 nos va a contar de un ejemplo de cómo repensar los proyectos educativos. Esa es la parte que les corresponde a ellos. Sí, ellos nos van a compartir un ejemplo de cómo repensar los proyectos educativos. El grupo 2 va a ser un recorrido que para ustedes debió haber sido un recorrido muy conocido, porque es reconocer la crisis de los proyectos educativos. Son muchos los factores que nos han llevado a una crisis, pero también muchos los aciertos. ¿Sí? El grupo 2, reconocer la crisis de los proyectos educativos. El grupo 3 es una de las líneas que estamos trabajando, entonces yo lo digo así de esta manera: quedarnos solo en Internet es diluirnos en las mesas. No voy a explicar más. Y que eso es algo que hay que trabajarlo con los rectores, con los padres de familia, con los empresarios, con los estudiantes. Yo estoy llamando ahí a colocar el Internet en su lugar, sí, ni a descartarlo, ni a decir que nos va a resolver todo. Más o menos esa es la intención de esa. Y el grupo 4 ya es la propuesta y nos abre la puerta para el trabajo que viene, que vamos a hacer a continuación. Yo le puse un nombre muy sugestivo: dar vida. Es la ruta de la innovación de los PEI. La ruta de innovación de los PEI, entonces ya ahí entramos en los componentes de los PEI para continuar el trabajo mañana. Ya entramos cuáles son las componentes. Recomendaciones. Primera, solo leer. Y por este momento, segunda recomendación, le vamos a cronometrar el tiempo. Máximo 10 minutos. Máximo. Para poder, son 50 minutos entonces con los 5 grupos. ¿Sí? Y tercero, es que por favor, mientras los grupos intervienen, tomen nota. Porque si vamos a hacer un marco conceptual, yo aporto un poquitico, pero entonces tengo que tener las referencias de los otros. ¿De acuerdo? Le damos la palabra entonces al grupo 5, que nos hace la introducción. Buenos días. ¿Quién quiere controlar tiempo? Esto es una curiosidad, es para entretenernos, un rol. ¿Quién quiere controlar tiempo? 10 minutos máximo. Máximo 10 minutos. Hágale. El libro Otros Mundos Posibles, la innovación en la planeación de la educación, está conformado por 4 partes. La primera, se toma como ejemplo el departamento de Antioquia. Inicia con un contexto educativo de la realidad del departamento. La segunda parte se enfoca en la educación que queremos para nuestros estudiantes desde preescolar hasta la alta formación en posgrados, teniendo en cuenta que estamos en la 4ª revolución industrial o estamos entrando en ella. Se habla de
Internet de las cosas, blockchain, inteligencia artificial. Esto demanda unos nuevos conocimientos, unas nuevas competencias, y nos invita a repensar dentro de nuestra labor docente cómo llevarlas al aula, cómo transformar. También la segunda parte del libro es sobre la prospectiva hermenéutica. Aquí entramos en un campo estamos hablando de dos disciplinas distintas. Prospectiva es la manera de ver el futuro, el qué venir, qué va a pasar el día de mañana. Hay ciencias que nos ayudan en esto, que son, por ejemplo, la estadística, en qué estamos hoy, qué vamos a llegar mañana, los resultados estadísticos. Esa perspectiva es poder establecer qué va a venir, es ver el futuro, pero con los pies siempre en la realidad. Y se une la parte de la hermenéutica. Por esta razón, la segunda parte del libro ya nos invita a ese repensar educativo. La tercera parte, evaluación a la visión Antioquia siglo XXI, es un caso de estudio. Hay varios casos de estudio ahí. Es el marco teórico del departamento de cómo fue avanzando gradualmente con los planes de desarrollo departamentales desde el año 2001-2003 hasta el plan de desarrollo 2020-2023, teniendo en cuenta que el libro también nos enseña ahí que hay el caso de estudio, hay unas perspectivas al 2030, 40 y 50 para poder avanzar un poco más. Como se toma como ejemplo. La cuarta parte son recomendaciones, una invitación a la planeación educativa para mejorar nuestro qué hacer. Esta parte ya nos la van a explicar los compañeros. También tiene un capítulo de anexos, donde podemos ver el PI, PER, y hay unas gráficas que nos sirven de insumo para la actualización de nuestros proyectos educativos institucionales rurales. Muchas gracias. Maravilloso. Eso es, panorámica del libro. Bueno. El grupo, ahorita vamos a responder preguntas al final. Vamos a hacer un recorrido por el texto. Y al final vendrán las preguntas y las participaciones como una manera de trabajo. Equipo 1, tiene la palabra. Sí, es el equipo 1. ¿Qué querés el 5? Sí. Lo que les correspondió a ustedes, más o menos, como lo hizo Tomás. Cortico, puntual, por eso es recomendable la guía. ¿Quién toma la palabra? O sea, ¿qué es de estos puntos? Venga, más durito. Bueno, buenos días a todos nuevamente. El grupo 1 está compuesto por la docente Francia Estela Prieto, el docente Víctor Julián Ramírez y yo, Sandra Patricia Fajardo. El tema o de título o subtítulo es volver a insistir.
está en la página 281 del libro en referencia. Bueno, la parte central de este tema tiene que ver con la palabra democracia. La importancia que tiene la democracia desde diferentes sectores y pues en este caso específicamente desde el sector educativo lo hemos tomado. Hicimos una lectura del texto, bueno, hasta 2 o 3, muy interesante. Bueno, allí entre todos sacamos 3 tesis, frases o bueno, párrafos como decía allí. Entonces, democracia como alma de la participación a partir de la Constitución de 1991. Frase 2, la democracia está en permanente cambio. La 3, el concepto de democracia, bueno, cambia con los tiempos, es similar al 2. Y la otra frase, la planeación como estrategia central para alcanzar metas a largo plazo mediante la participación activa. Dentro del proyecto PEI, pues vimos que toda esta lectura, estos componentes son muy importantes para el trabajo que estamos haciendo dentro de lo que significa el PEI. Entonces, elaboramos un mapa conceptual donde vemos que el término democracia, como es manejado desde 1991, porque en la Constitución anterior, la del 86, tenía un significado diferente. Era una participación limitante de los ciudadanos. No todos podían votar, incluidas las mujeres. Era algo como muy selectivo de quienes gobernaban el país. Entonces, desde 1991 la democracia tiene 3 aspectos principales: la participación, la soberanía y principios de igualdad, libertad y respeto por los derechos humanos. La soberanía permite la visibilización de todas las comunidades que comprenden nuestro país: negros, grupos étnicos, que en muchas ocasiones se llaman negros, pero son afrocolombianos, el término que se usa dentro de la Constitución, las comunidades indígenas, bueno, los raizales, los palenqueros, bueno, todos los que ya sabemos que están allí. Y la participación, que es un elemento esencial y del cual habla el texto, que es lo que tenemos que activar, la invitación a que lo activemos desde la escuela, desde el espacio que nosotros, donde laboramos. Entonces dice la participación desde diferentes escenarios, pusimos a nivel general, entidades gubernamentales, no gubernamentales y un espacio especial que es la educación, que es allí donde nos centramos. Desde la educación, la importancia de la planeación y de ejercer esa democracia desde el PEI, que es la estructura macro dentro de nuestra institución. El PEI que debería, y como viene formulado desde la ley 115, que es con participación de la familia, de la comunidad, que esté activo el gobierno escolar, que es algo que hablábamos con los profes, que lastimosamente, y reconocemos que desde la labor docente nos falta trabajar más la democracia, porque lastimosamente en el gobierno escolar ustedes saben que los chicos no quieren participar, muchas veces hay que prácticamente obligarlos, no es que tenemos que mandar esta acta y tiene que haber un personero y tiene que haber un contralor, y tiene que haber un representante. Los padres tampoco se quieren apuntar. No es que no tengo tiempo, no es que eso nos llaman a reuniones, no es que, mire, acá estaban invitados padres y no. Porque pues ellos tienen sus labores, pero es como desde la pedagogía debemos hacer un trabajo de concientización de lo que es la participación ciudadana y de todos los derechos que hay allí plasmados, pero que no los ejercemos porque no los conocemos. Y desde la pedagogía, como digo, nos ha faltado, digamos, como esas campañas de concientización para que se haga como está propuesto desde la Constitución del 91.
Bueno, el colegio debe estar en el marco de la interinstitucionalidad, acá lo plasmamos, en el marco de la pedagogía, gobierno escolar, participación comunitaria, familias, y que todo esto nos conlleve a repensar el PI de una manera más consciente, con una planeación a largo plazo. En el documento se hablaba mucho de, bueno, el marco de ello, de allí el libro de Antioquia, de cómo el autor cree conveniente de que la planeación que viene también desde diferentes esferas, ¿no? Porque está la planeación a nivel nacional, plan de desarrollo nacional, departamental, bueno, municipal, y ya nosotros vamos en el micro, que es el PI. Pero todas esas planeaciones deberían ser a largo plazo, porque los planes que se hacen a corto plazo, pues ya, en el caso de los mandatarios, pues el siguiente que llega a turno muchas veces no sigue esa línea, y entonces hasta ahí llegó. Se alcanzaron cosas muy buenas con un programa, pero hasta ahí llegó. Entonces, algo que nos llamó mucho la atención fue eso, sí, la necesidad de fortalecer la planeación, de tenerla en cuenta y hacerla más consciente. Que no sea solo por cumplir un protocolo, sino a conciencia. ¿Qué metas queremos alcanzar? Entonces, no quejarnos tanto, es que los muchachos no saben, es que es la nueva generación, y sabemos, y ayer lo vimos, que sí es una nueva generación. Pero nosotros, que somos los docentes, quienes estamos contratados para trabajar la parte pedagógica, mirar qué estrategias usamos para que eso desde el papel se lleve a la realidad. Gracias. Sí, también el ejemplo que vamos a hacer en la resignificación es la participación en la comunidad educativa. Ser una asamblea de padres, invitar a los actores, niños, niñas, padres de familia, a la edad que estén, por ejemplo, que hacer un diagnóstico de la educación en la zona. No dejarlos a ellos, por ejemplo, cómo era la educación antes, cómo era la evaluación. Entonces, para tener como un instrumento para tener en cuenta también para aquí en el PI. Muchas gracias. Qué bien, qué bien. No voy a repetir contenidos. Es como hacer un poco de silencio para ir haciendo conciencia. Haciendo conciencia de esta luz que aparece aquí. Mira qué cantidad de elementos. Y lo que sigue es ir tomando mayor conciencia. Ayer mencionábamos la expresión llegar a ser nosotros mismos. Ser nosotros mismos. Vámonos entonces al grupo número 2. Reconocer la crisis de los proyectos educativos. Reconocer la crisis de los proyectos educativos. Pero también todos los aciertos. El texto lo trae. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. El equipo de la institución educativa José María Córdoba, el rector José Iber Trujillo, los coordinadores Raúl Chávez y Rubén León. Estuvimos analizando el texto sobre reconocer la crisis de los PI. Vale decir que el concepto crisis, pues, es también un concepto que tiene múltiples significados. Yo lo veo por el tema de algo que está en proceso de cambio, ¿no? O de transformación. Las tesis que identificamos y que discutimos son 3. Por un lado, el autor resalta que ha habido graves tropiezos en la implementación de los PI, y estos están allí, digamos, mencionados en una lista entre los que encontramos, por ejemplo, el miedo de los actores a romper
sus estructuras mentales. Otra, el miedo de los docentes y directivos a introducir cambios. El hecho de que las instituciones educativas tienden a mantenerse encerradas, sin contacto real con el medio, el contexto local, regional e internacional, entre otras. Entonces, en ese primer aspecto creo que pues, tendríamos bastante acuerdo en que efectivamente durante los 30 años que ya lleva ese proceso de reforma ha habido grandes tropiezos y tiene mucho que ver con el proceso de implementación desde las instituciones educativas, probablemente temores, probablemente pues un proceso novedoso que fue difícil para muchos emprender y en ocasiones decidieron tal vez delegarlo. Muy pocos lograron llevarlo a cabo de una manera orgánica. Encontramos entonces una segunda tesis a partir de un proceso de investigación que se desarrolló, donde se evidencian al menos 3 tipos de proyectos educativos. Por un lado, unos que se escriben para archivar o para sacarlos del archivo en el momento en que se va a hacer la evaluación, es decir, que no tienen una relación auténtica con el contexto de la institución. Otros de carácter instrumental, que no incluyen el contexto y se orientan casi exclusivamente al cumplimiento de la norma, y otros que llamaríamos aquí en el equipo proyectos orgánicos, y que son proyectos basados en la construcción colectiva y la participación permanente. Entonces se encontraría que mayoritariamente las instituciones educativas tienen proyectos del tipo 1 y 2 y pocas tienen proyectos orgánicos donde haya un proceso de construcción colectiva y participación permanente, que creeríamos sería la manera adecuada de desarrollar un proyecto educativo institucional, sea este de carácter comunitario o rural o el que sea que se pretenda. Requeriría por lo menos esos 2 elementos. Y una tercera tesis, pues que consideramos muy debatible, y es que los DBA, los Derechos Básicos de Aprendizaje recientemente formulados en el gobierno de Juan Manuel Santos, van en contravía con la participación en la construcción del PI y la estructuración del modelo pedagógico. Pues debatible porque para otros analistas se puede entender el DBA como una manera justamente de superar los escollos y las dificultades que se mencionaban al principio. Qué bien. Tampoco me voy a volver al contenido, pero sí quiero que diferencien esos 3 tipos de PI y que los tengan muy claros. Aquí ya comenzamos a encontrar como un camino, como una ruta. ¿Dónde estamos? ¿Qué queremos? ¿Para dónde vamos? Bueno. Y por chicanía, compruebo una y otra vez que este sueño de escribir los materiales para trabajar con los profesores sí es posible. Yo critiqué mucho a los profesores de maestría y me gané contradictores por decirles, ¿ustedes cómo se van a trabajar con los estudiantes y a ponerles materiales de otros autores y de otros contextos y de otras épocas? Y lo peor, documentos que ustedes no han leído. Los profesores de posgrado debemos estar para construir los materiales que vamos a trabajar con los estudiantes. Cuando yo lo estaba diciendo era porque yo ya lo estaba haciendo para no caer pues en lo mismo. Y aprovecho para decirlo pues en este momento, sí.
Pero dice que hay un salvamento, que hay una... Dice Julián que hay algo que nos puede salvar. Y yo estaba esperando que fuera a hablar algo sobre la innovación. Me gusta mucho hablar sobre innovación. Y digo, la solución que tenemos los maestros para volver a que los niños repiensen y hacer buenos resultados de aprendizaje es volver a la lectura y a la escritura. Porque es que desafortunadamente lo que está pasando hoy, pues yo lo tomo como complemento al análisis que acaba de hacer, es que los niños ya no escriben. Y si no escriben los niños, los maestros no están escribiendo. Ojo. Entonces el maestro tiene que escribir y tiene que leer para poder generar conocimiento. Y esa parte en las universidades ha caído sustancialmente. Yo di una charla en la Universidad del Cauca a unos estudiantes de posgrado y me decían, no, es que los mismos profesores dicen, apóyese en estos libros. Tiene media hora para que usted me arme un documentico, ¿cómo se llama? Un resumen, un protocolo, no sé qué. Entonces dice, ellos mismos no nos dejan escribir. Entonces, ¿qué hacemos? Yo iba a poner el computador, yo lo iba a poner. Pero dije, no lo pongo porque es que el computador no deja que el profesor escriba. Entonces, la idea es que el profesor vuelva a escribir y vuelva a leer para poder que con los niños, con la motivación del maestro, vuelvan a leer y vuelvan a escribir el ejercicio. Los niños están utilizando la tablet, el computador, y ya los dedos, había un comentario ahí, que ya los dedos de los niños están generando traumas desde el punto de vista óseo, y la única razón es la utilización de la tablet. Y obviamente la capacidad de análisis y de comprensión cada día más disminuida, tanto de los maestros como de los alumnos. Grupo 4, el grupo 3. El grupo 3, el tema que tiene es quedarnos solo en Internet, es diluirnos en la amnesia. Y el capítulo hace una invitación a todos los actores a entrar en este proceso, empezando por los docentes, los rectores, los padres de familia, los empresarios, los estudiantes, la comunidad. Bueno, esta es la lección 21, grupo número 3. Buenos días. Somos representantes de la institución educativa La Agustina. La directora, la profe Magda Janet, la profe Rocío y Lucila Figueroa García. Sí, ya. Bueno. Sí. No. Bueno, en continuación con lo que nos acaba de explicar el caballero aquí presente, a nosotros nos correspondió lo de la tecnología, ¿sí o no?, en la educación. En efecto,
La tecnología nos ha absorbido tanto, inclusive a nuestros niños, a todos. Ajá. Listo. Entonces, guíate por favor por la ficha. ¿Qué te pide la ficha? Para que puedas también manejar el tiempo. Entonces, ¿qué decimos? Que en estas intervenciones y lo que nos dice el autor, el señor Sartre, que él también hace sus aportes a esta actividad, él argumenta y en una de sus apreciaciones nos dice que él defiende la libertad del ser humano para decir, o sea, para que el ser humano decida su vida, ¿no? Y ser feliz es querer lo que uno hace. Y en este caso nosotros queremos la educación, ¿sí o no? Y la educación va ligada en estos momentos al internet, a las comunicaciones, que es lo que nos ha alejado, nos está alejando, no solamente a nosotros, a las familias, ha alejado a las familias para integrarse. Y las familias son un papel fundamental, de allí que a la escuela están llegando los niños sin valores. Y como lo dice aquí usted, los valores son súper importantes, los estamos perdiendo, tenemos que volverlos a retomar. Pero también, o sea, en nuestras instituciones la ley ha sacado muchas cosas, estas áreas las sacó del currículo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como docentes? Retomarlas para volver a hacer de la educación algo fundamental, teniendo en cuenta también la lectura, la interpretación. Siga, profe. Continuando con lo que dice la profe, la Internet debe estar articulada con la creatividad, ¿sí? Y muchas veces nos enfocamos solo en la Internet o el Internet y no dejamos que nuestros niños, e inclusive nosotros como maestros, desarrollemos la creatividad. Entonces ahí ya se va perdiendo la lectoescritura, ¿cierto? Entonces todo me lo dice Internet. Voy a hacer un ensayo, ¿cómo hago un ensayo? Internet me lo dijo todo, me lo hizo. No desarrolló la creatividad de pensar como en nuestras épocas. Teníamos que pensar y desarrollar el trabajo que nos decía el profesor, ¿sí? Entonces toca que articular. Son buenas, es bueno la información que trae Internet, pero ¿cuál es mi aporte? ¿Cuál es mi posición? Eso sería otro. Ahí estamos generando innovación. Si nosotros desarrollamos la creatividad, entonces vamos a innovar, vamos a hacer nuevas cosas, ¿cierto? Porque hay una articulación, ¿no? También necesitamos la capacidad de crear nuevas formas en todos los espacios, tanto educativo, familiar y también comunitario, ¿sí? Actuar con ética, ¿sí? También es otra de las innovaciones que debemos tener. No solamente quedarnos en la Internet, es buena la Internet, pero entonces también es bueno desarrollar nuestra creatividad. Eso sería nuestro aporte. Muchas gracias. Bueno, comentarios. La parte de la metodología, cuando trabajemos con los muchachos, pues precisamente la metodología es la ruta, es el camino. Entonces hay que cuidar que se cumpla la metodología. Que se cumpla la metodología. En este caso se pedía hacer citas exactas.
del texto. Citas exactas del texto para ir jugando con la objetividad. Aquí el referente es el texto y no la interpretación del texto. Porque mire cómo va uno como sobre las olas en la medida en que uno corresponde a una generación. Uno desde una generación defiende sus postulados y sus puntos de vista, ¿sí? Pero si yo trajese aquí un niño de 10 años ahorita que me interpretara esa misma lectura, haría una interpretación muy distinta. Entonces, vamos introduciendo como los elementos de lo que hemos venido trabajando. Escribir no surge de la nada. Alguien dice que no hay originalidad. La escritura es una reescritura de otras escrituras. Los textos van en cadena y los autores van interpretando los contextos. Precisamente es el llamado que nos hace el que cito en el libro anterior que trabajamos ayer, José Ortega y Gasset, al hablar de las generaciones. Y él decía que los autores responden a su generación y a su momento histórico. En la medida en que profundizan lo que tienen o construyen otros mundos. Y por eso esos autores escriben por fuera de su tiempo. ¿Sí? Ahí hay una cosa bien interesante y que es parte central de este seminario, el jugar con esas 6 generaciones para ponerlas a conversar. Con esas 6 generaciones para ponerlas a conversar. Continuemos. La última, no hay una última, sino que la que ubicamos ahí, el 4, es una propuesta de ruta, como la estructura de lo que, según el Ministerio, desde la Ley 115 del 94 y la Resolución 23 del 96, que es la resolución que identifica todas las partes del proyecto educativo. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Liliana Peña Nené, soy directora rural del Centro Educativo Taminango. Me correspondió la guía metodológica para un nuevo PI. Y hay un subnombre. Lo que voy a explicar a continuación es una ruta para llevar a cabo de una forma, una línea, el nuevo PI. ¿Cómo? Con una actitud creativa. Por eso el autor le dio el nombre Dar Vida, porque somos seres vivos los que pertenecemos a las instituciones, no las instituciones solas. Esta ruta tiene siete etapas y 4 nodos, los cuales se conectan de una forma organizada para llevar a cabo la estructuración del PI. Nos invita a empezar inicialmente con la capacitación como parte fundamental, después el análisis y la lectura de los territorios mediante los seminarios investigativos, reconociendo a los territorios como entes vivos e importantes para llevar a cabo ese PI. También plantea una filosofía hermenéutica y pues tengamos en cuenta que la hermenéutica es la disciplina de la interpretación y la comprensión de la enseñanza y aprendizaje. También visualiza que no es un destino, no es un final ni un destino, sino es un caminar, un proceso cambiante. El PI también nos invita a que el PI es una herramienta de innovación y de creatividad, o sea, constantemente hay que revisarlo y está en proceso cambiante porque está hecho de seres humanos que vamos en proceso de evolución. Esta ruta es una organización educativa viva, con sujetos inacabados, que somos nosotros. Voy a mencionar las fases de las 7 que había dicho inicialmente. La primera,
La primera fase nos invita a la motivación, la sensibilización y la descripción. La motivación. Bueno, listo. Como 10 minutos y yo hablo tanto. Bueno, primero, motivación, sensibilización y descripción. ¿Qué nos invita esta fase? A que vencer la resistencia y a la innovación, porque obviamente si no estamos motivados no podemos empezar, y recogiendo los otros grupos, obviamente tengo que vaciarme para poder empezar. Esta fase nos invita a mirar dónde estamos y dónde queremos ir y qué podemos adoptar para una inteligencia colectiva. La segunda fase nos invita a una metodología de investigación para la evaluación, el diagnóstico, y nuevamente nos invita a revisar las perspectivas hermenéuticas que ya expliqué anteriormente. En esta fase es importante tener en cuenta, en la segunda fase, la revisión de los imaginarios, el inventario de los imaginarios, porque obviamente tenemos que revisar qué estamos haciendo bien para poder introducir la innovación. También, después de la revisión de los inventarios imaginarios, jerarquizar las prioridades de llevar a cabo, porque el autor también nos invita o nos dice que no podemos resolver todos los retos diagnosticados. Es casi que imposible, pero por ello nos invita a la organización y la jerarquización de los retos para irlos solucionando. Después de identificarlos, nos invita a determinar las causas que lo generaron y las relaciones que existen entre ellos. Esta fase también sugiere la forma de realización de la inclusión de los retos en los sectores, en los propósitos de los teóricos conceptuales y las metodologías. Esa es la fase 2. Resumí la fase 2 porque es muy larga. Ahora continúa la fase número 3. En la fase número 3 nos invita al diseño del proyecto educativo y enfatiza en que queremos innovar, porque al innovar nos pone a repensar el nuevo rol de los estudiantes, del maestro y de los padres de familia. Y también nos invita a hacer algo muy importante, invita a que seamos sucintos, no documentos largos, sino más bien documentos cortos. ¿Sí? Bueno, no me dijeron que estaba muy toda rápido. En esta fase 3 hay unos nodos, y los nodos son el territorio, lo filosófico y el direccionamiento organizacional. En resumen, cuando leímos los nodos de evaluación e investigación, en los nodos es invitarnos a análisis del contexto y a la revisión de la metodología. O sea, nos invita mucho al contexto y a profundizar en los elementos teóricos. Y la fase 4, diseño y el plan de desarrollo. Ahí nos invita a identificar los sectores claves. Me acordé de la universidad, nosotros nos decía mucho de los actores claves, aquí es los sectores claves para poder llevar a cabo la ruta metodológica. La fase 5, diseño de planes de acción. La fase 6, ruta de gestión, seguimiento y evaluación, que la evaluación no es del rector, sino que es una evaluación de toda la comunidad educativa. Y la última fase es la del presupuesto, que algo nuevo nos invita a que el presupuesto tenemos que involucrar a todos los actores, incluso al municipio, a todos los actores, a todos los sectores, claro. Y nos invita a dar un paso de la gobernabilidad a la gobernanza. Pues la gobernabilidad es la capacidad del gobierno de gobernar un territorio, y la gobernanza es que cada uno actúe y haga su gobernabilidad bien. Gracias. Ahora me devuelvo.
¿Quién tiene algo para aportar dentro de su intervención y que se le quedó en el tintero, que no alcanzó a decirlo, para que lo haga en este momento? ¿Alguien quiere adicionar algo que se le quedó en el tintero y que este es el momento para hacerlo? ¿O alguien tiene una pregunta para el compañero de otro grupo o para el director del seminario? Tienen la palabra ustedes. Bueno, mi pregunta va direccionada a lo siguiente. En la metodología que usted propone, profe, dice que sugiere no se debería volver a usar la matriz DOFA, y nosotros la usamos mucho, pues de hecho nos formamos con ella. ¿Por qué lo plantea, profe? Porque por donde paso me la encuentro. La DOFA es una manera de evaluación ya como muy mecánica, y generalmente se hace desde como desde lo distintivo, como de lo circunstancial, desde lo emocional. Y esa DOFA no tiene la participación de todos los actores a que estamos haciendo referencia. Nosotros estamos tratando de hacer una transición de una planeación estratégica de arriba hacia abajo, estratégica de arriba hacia abajo, a una planeación participativa, que si bien no es de abajo hacia arriba, por lo menos sea horizontal y que sea prospectiva, ¿cierto? Entonces, como ahí, es decir, en la medida de lo posible, no actuar como el computador mecánico, ya programado, sino usar la mente para pensar, y la DOFA, aunque sigue siendo útil, me parece que ya hay otro método. Precisamente el que vamos a utilizar a continuación es un alternativo a esa DOFA, el que vamos a hacer a continuación. Vuelvo a ceder la palabra. Pues aquí en este postulado que hace mi queridísimo doctor, pues hay muchas diferencias a lo que uno ve en la realidad, ¿no? Creo que el trasegar de poder organizar un proyecto educativo que responda a las necesidades de la institución nos permite a nosotros cometer muchos errores. Creo que una de las dificultades grandes que tenemos a nivel del país es la falta de acompañamiento institucional en las instituciones públicas. Creo que, mire, todo el análisis que se hace desde que iniciamos con la ley 115 del 94 a hoy, 2025, y todavía hay proyectos educativos que no responden realmente a lo que tenemos en la realidad en esos espacios, en los laboratorios de conocimiento. A veces se difiere que el docente no tiene la disposición, o que el rector evita al máximo, o que se cumple con un documento simplemente porque lo exige la Secretaría de Educación, en fin. Pero creo que nosotros hemos querido hacer esto. Yo creo que aquí los maestros que tenemos vocación de servicio hemos planteado algunas estrategias en los espacios donde hemos estado para poder nosotros, que de nuestro quehacer pedagógico, podamos responderle a las necesidades que tiene el chico. Desafortunadamente, hoy el sistema educativo se basa en diligenciar formatos, cumplir con ciertos criterios y pare de contar. Y las instituciones son buenas si obtenemos un buen puntaje en las pruebas saber. Bueno, hoy también lo de las PISA, pues que también nos están midiendo por ese lado. Pero, mi queridísimo doctor, yo sí le voy a hacer una invitación a usted. Mire, yo entré en este proceso de la educación en el 98. Tengo bastante experiencia como docente y como rector pues también, entonces he podido estar en múltiples procesos, diferentes capacitaciones que se han quedado cortados en el tiempo. Iniciamos con mucha energía, pero no se continúa. Yo creo que mis compañeros aquí, colegas, miraron que de la Secretaría de Educación se intentó organizar las actualizaciones de los proyectos educativos,
por allá en el 2014-15, si no estoy mal, nos dieron la ruta, ¿sí?, para hacer la actualización, una capacitación y hasta ahí llegamos. La resignificación de los proyectos, en ese tiempo, después pasé a zona AFRO, entonces la resignificación de los proyectos educativos AFRO. Una capacitación, 2, y hasta ahí llegó el acompañamiento. Ahora sí, la responsabilidad es de ustedes, de nosotros. No, la institucionalidad debe estar siempre haciendo acompañamiento. Y creo que con el proceso que estamos dando acá en Santander para el tema de la certificación, sí, la invitación para que desde el área de calidad, va a haber un área de calidad en la Secretaría de Educación de Santander, pues permita hacer un acompañamiento constante para que efectivamente esos proyectos educativos vayan de acuerdo a nuestra zona donde tenemos esa radio de acción, pues, como institución. Porque hay ciertas particularidades que desafortunadamente cuando nos sentamos con los docentes, padres de familia y estudiantes, desconocemos. Todos no tenemos acceso a la información real de lo que se ve en el contexto. Por allí la profe mencionaba que no hay participación de padres de familia. Yo abono a que sí la hay, al menos hay un interés, porque yo sé que existe el interés porque cuando uno cita reuniones de padres de familia, asiste. Al menos uno dice, por allí podemos dialogar, generar concienciación para poder que en algún momento nosotros en las comunidades tengamos esa respuesta positiva a la vinculación dentro de este proyecto educativo. Hay que tener en cuenta que ese proyecto educativo tiene que estar muy enfocado hoy en un proceso eficiente con la educación del ser como tal. No ahondar solo en el conocimiento, porque esto tiene que ir acompañado de valores, de principios. Miren lo que estipuló el Ministerio de Educación con el tema de las emociones, la cátedra socioemocional, la necesidad que existe hoy de poder abordar el ser. Nos hemos olvidado nosotros del ser humano. Creemos que estamos permeados hoy por las inteligencias artificiales y todo es mecánico. No, estamos hoy abandonando la razón del ser, la esencia bonita de la educación, que es el niño o la niña, el ser humano. ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder abordar eso tan importante? Porque de nada nos sirve un genio sin valores y principios. Y creo que en esa medida hay que tratar de generar un horizonte muy claro, y hoy con estos espacios, desde acá podemos generar un ambiente agradable para que no le perdamos ese horizonte que tiene la educación. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien. Profe, un minuto al respecto. Es que ese tema que acaba de decir el profesor, nosotros los que hemos estado administrando la educación, siempre recibimos ese proceso de mecanización y estandarización desde el organismo rector, que se llama el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, cuando uno habla con un rector y uno les dice, bueno, ¿cómo va su proyecto educativo institucional? Profe, ahí hay un profesor Gomoso, ¿no?, que es el que en la Semana de Desarrollo Institucional, él es el que se mete, porque él es inquieto. Esa no es una respuesta. O sea, es el único desocupado que pone el rector porque es gomoso, lo llama en esos términos el profesor Gomoso, que hace la evaluación y seguimiento al proyecto educativo institucional. Y le digo, pero es que eso no es de gomosos, eso es de la comunidad educativa. Y entonces uno va, a mí me invitaban a reuniones de padres de familia y uno les tiraba unas preguntas. ¿Ustedes participaron en la construcción del PI? Padres de familia, y decían, ¿qué es eso? Aquí nos reunieron fue para entregar las notas. O sea, si nosotros para unas cosas nos estandarizamos, es porque queremos. La norma es un marco general,
para que dentro de la autonomía institucional y la capacidad de gestión, yo la pongo de primera, comunitaria, institucional, académica, curricular y todas las gestiones que les quiera meter, que todos los rectores se las saben de memoria, pero hay que desarrollarlas y hay que integrarlas y transversalizarlas, no a los profesores gomosos, sino a todos y cada uno de los profesores y de los alumnos. Por eso nosotros invitamos para este trabajo, se me está yendo la S muy larga como de un amigo mío, bueno, digamos que no muy amigo, bueno, bueno, hay que colocarle la nota triste y la nota alegre a todo, porque si no, bueno. Miren ustedes. Recordar la planeación no es que le muestren a uno el documento libro. Yo les decía ayer, yo me encontré siendo secretario de Educación un documento de 300 páginas. Y me encontré con unos enmarcados con vidrio y madera en la oficina del rector. Un día yo llegué y dije, muéstreme a ver cómo va esto, cómo va su proyecto educativo, hacia dónde lo visiona. Mire, señor secretario, aquí lo tengo enmarcado. Dije, no, es que eso no se enmarca, eso se desmarca. Precisamente el error es enmarcarlo. Sáquelo de ahí y métalo acá. Que todo el mundo mire hacia dónde va y hacia dónde quiere ir, pero con todos, no con gomosos, con todos. ¿Ok? Muy bien, una breve síntesis de esta parte y pasamos a la otra actividad. ¿Quieres decir algo muy puntual? Yo pienso que es importante también tener en cuenta a las comunidades indígenas. Yo creo que las comunidades indígenas nos lleva un poco más de avance en estos proyectos educativos comunitarios, donde se da a conocer a toda la comunidad qué tipo de educación quieren ustedes, cómo es la visión, ¿sí?, que tenemos nosotros. Entonces, la cosmovisión, la visión y la cosmovisión, ¿sí? Entonces son aspectos muy importantes que nos pueden aportar en este proyecto educativo comunitario. No más, gracias. Sí, ahí lo tenemos planteado y ahí trajimos bibliografía y para que nos ayude a interpretar el contexto, dada la condición de que tenemos varias culturas en esta región. Eso es cierto y bienvenido. Algo muy puntual, hemos hablado de una propuesta teórica de la reforma de los FEI. A partir de ese libro, Otros Mundos Posibles, fue lo que nos trajo el equipo 5. El equipo 1 nos contó de un ejemplo de cómo se ha hecho la tarea de repensar los proyectos educativos en otros lugares, en otras instituciones, y ahí está sistematizado el ejemplo. Porque esa palabra no la cambio por resignificar. La parte, las palabras no siempre significan lo mismo. Yo las he trabajado, inclusive venía utilizando mucho la palabra innovar, y la palabra innovar no es del lenguaje común de la gente. Y cuando utilizo la palabra resignificar, estamos entrando en la lingüística, en el lenguaje, darle otro significado a algo que ya está establecido, resignificar, darle otra connotación a algo que ya está establecido.
Y cuando yo digo repensar, lo entiendo como volver sobre sí mismo, para buscar nuevas posibilidades, para buscar nuevas alternativas. Entonces, cuando íbamos a diseñar el taller, cuando justamente el profesor Freddy me decía de que vamos a repensar, yo sí, vamos a repensar, vamos a volver en sí. Vamos a volver en sí. Es como cuando uno con la pareja va, ¿por qué no nos hacemos una salida y repensamos esta relación? Yo creo que las cosas no están funcionando, o están funcionando tan bien que a ver qué hay. No, mentira, es cuestión de volver en sí para buscar nuevas posibilidades y nuevas alternativas. Entonces, sin embargo, pues el grupo 2 nos trabajó muy bien el tema de la crisis y nos dio la apertura a 3 tipos de proyectos educativos. Y ahí ya nos permitió ubicarnos en cuál de esos 3 estamos nosotros, para saber si me quedo en el pasado, si me quedo en el presente donde estoy, o yo puedo seguir aprendiendo. El grupo 3, el Internet, que es lo que entra nuevo a partir de 1990, que se generaliza, el Internet entra como otra herramienta más. A mover el sistema educativo. Y querámoslo o no, ya hace parte de la cultura, de la cotidianidad. Hay que entrar o entrar. Ya depende de su generación si la va a utilizar para entrar en su vida, en el manejo de la cuenta del banco, en la comunicación con sus hijos, en ver un programa de televisión, o la va a utilizar como herramienta de trabajo con los muchachos en el caso de que sea. Pero todas las empresas, el lenguaje de comunicación en este momento es Internet. Y entonces los chicos piensan que como nacieron con Internet, no existe sino el mundo de Internet. Ahí está el trabajo de las otras generaciones para poder tener una doble vía de presencialidad y de virtualidad, que es hacia donde va el sistema educativo. Antes eran programas exclusivamente virtuales y eso era como una metodología. Ahorita no, las instituciones ya comenzaron a ser presenciales y virtuales dentro del mismo programa. Y el cuarto grupo nos habló, el tema es extenso, amplio, con el título de Dar Vida, y nos habló de la ruta de la innovación y nos habló de los nodos. Ese es otro concepto. Cuando yo entro a escribir esto, nodos de lenguaje, se tienen nodos de lenguaje y es como clubes de trabajo, de lectura. También en el PEI hablamos de dimensiones para indicar que es una parte, es una dimensión. La dimensión que miro de aquella silla es esta, así de esta manera, pero si yo lo enfoco de otro lado tiene otra dimensión, las dimensiones. En fin, no nos vamos a complicar, sino que en esta ficha que vamos a trabajar a continuación he establecido 10 dimensiones o 10 nodos y 5 escenarios. Vamos a entrar en este nuevo ejercicio. Por favor, busquen en sus carpetas la ficha número 1. Vamos a practicar lo que acabamos de decir teóricamente. Vamos a practicar. Busquen por favor la ficha número 1, la vamos a leer igualmente en el grupo como están y nos vamos a dar solamente 20 minutos para que con lo que ustedes conocen del proyecto educativo nos digan y nos sustenten, no nos expliquen, nos sustenten en qué escenario está cada una de las dimensiones de su proyecto educativo. ¿Listo? Arrancamos. Ficha número 1. Léala con cuidado y comiencen a evaluar. Cada escenario tiene 5 posibilidades. Ustedes van a indicar dentro de cada escenario en qué posibilidad está y por qué.
¿Y por qué? 20 minutos. Ah, qué pena con ustedes con el tiempo, pero ¿qué hacemos pues? Faltan 10 para las 12. Y la idea es retirarnos, hoy es martes, a la 1 de la tarde.